El Señor les bendiga, mis hermanos, en esta mañana. Bienvenidos todos a la casa de Dios, ¿verdad? Siempre echamos de menos a algunos todavía que estamos de vacaciones y demás, pero bienvenidos todos. Yo creo que si me pueden bajar un tincito, ¿verdad? Creo que está un poco alto el micrófono. Y también hoy, pues, felicitamos a nuestro pastor de jóvenes que se está poniendo viejo. Hoy está cumpliendo 24 añitos, ¿verdad? Todavía es un niño. Todavía es un niño grande, ya con dos niñas, ¿eh? Pero bueno, gracias a Dios, que Dios bendiga y que Dios bendiga tu vida también. Bueno, mis hermanos, hoy voy a compartir con ustedes un sermón que le he titulado Un peligroso hábito. Y antes de predicar el sermón, quiero decir que no estoy pensando absolutamente en nadie, ¿verdad? Es la palabra del Señor. Y si voy a pensar en alguien, voy a pensar en mí, porque he practicado este hábito en mi vida, ¿verdad? Y yo creo que todos lo hemos practicado. Un peligroso hábito, ¿verdad? Y yo sé que ya usted se está preguntando, ¿y de qué va a hablar el pastor hoy? Y ya se los voy a decir, ya se los voy a decir, pero realmente es peligroso. Hoy voy a hablar con ustedes acerca de las excusas. Algo que muchos de nosotros ya lo tenemos por un hábito en nuestras vidas. Y quiero partir del hecho de que todos, absolutamente todos, y me incluyo, hemos usado excusas en nuestras vidas. Y si aquí hay alguien que no ha usado excusas, le doy permiso para que se ponga de pie y salga, porque entonces esto no tiene nada que ver con usted, ¿verdad? Pero yo quiero que hoy exploremos la naturaleza de las excusas para descubrir y entender bien acerca de ellas. Por lo menos tener una perspectiva bíblica acerca de las excusas. ¿Saben ustedes cómo el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define la palabra excusa? Les voy a dar esta definición y usted la puede comprobar solo sacando allí, ¿verdad?, su teléfono. Dice, excusa, pretexto que se invoca para eludir una responsabilidad. Así de chiquitito. Pretexto que se invoca para eludir una responsabilidad. Y esta definición yo creo que abre otra pregunta. Y entonces, ¿qué cosa es un pretexto? Pues el mismo diccionario dice que pretexto es un motivo o causa simulada o aparente que se alega como una excusa, ¿verdad? Así que ahora voy a tratar de vincular los dos significados para tratar de entender mejor, de acuerdo al diccionario de la Real Academia, ¿verdad? Si vinculamos los dos significados, entonces una excusa es un motivo o una causa simulada o aparente que se invoca para eludir una responsabilidad. Y yo sé lo que muchos de ustedes están pensando. Y no es que hay excusas que son válidas. No que hay excusas que son ciertas. Y yo quiero que entendamos mejor del asunto. Les voy a poner un ejemplo. Si yo les preguntara a ustedes, a cualquiera de ustedes, ¿por qué no viniste el domingo pasado al servicio de la iglesia? Yo le voy a preguntar eso a cualquiera de ustedes. Y usted me contesta, pastor, es que estaba de vacaciones y estaba fuera de la ciudad. Y es verdad, usted estaba de vacaciones y estaba fuera de la ciudad. Pregunto, ¿esto es una excusa o es una razón? ¿Ah? ¿Están bien? Es una razón, ¿verdad? No es una excusa. Usted me está comunicando la razón por la cual usted no pudo venir el domingo al servicio. Pero lo que pasa con esto, mis queridos hermanos, es que muchas veces nosotros confundimos las razones con las excusas. La razón es un hecho real que ayuda a entender una situación y explica un problema. No estuve porque estaba de vacaciones y estaba fuera de la ciudad. Eso es una razón, no es una excusa, ¿verdad? El problema es cuando lo confundimos todo. La excusa es una justificación alegada para eludir responsabilidades y evitar sentimientos de culpa. Y tenemos que entender la diferencia entre esto. Miren, el diablo es todo un profesional
en hacerte sentir culpable por algunas cosas que tú no deberías. Él es el acusador. Pero también es un profesional para no hacerte sentir culpable por cosas que sí deberías. Y para eso es que ustedes creen que usa el diablo. Usa las excusas en nuestras vidas. No te sientas mal. No es tu culpa. No tenías tiempo. No podías. Era imposible. Quizás la próxima ocasión, ¿verdad? Así que nosotros debemos darnos cuenta a este punto que las excusas no les agradan a Dios. Las excusas no le agradan a Dios, porque al final toda excusa es una fabricación y no la verdadera razón de algo. Mi amor, nos invitó a comer fulano de tal. Ay, pero yo no quiero ir. ¿Qué hacemos? Dale una excusa. Dile que no podemos, dile que teníamos un compromiso, dile que ya esa fecha... Podemos dar una excusa, pero es una fabricación. Porque al final, ¿cuál es el verdadero motivo? ¿O cuál es la razón? La razón es que yo no quiero ir, que yo no quiero comer con esa persona. Pero damos una excusa, ¿verdad? Así que la excusa es una fabricación. ¿Que dónde surge? Surge de nuestra naturaleza caída, cuando sencillamente a nuestra naturaleza caída algo no le apetece, algo no le complace, no le satisface, y entonces automáticamente nuestra mente alega una excusa. Piénselo por un segundo y sea honesto con usted mismo, no me diga nada, solo piense para usted. Cuando usted desea algo, no fabrica una excusa. Cuando usted quiere algo, usted no fabrica una excusa. Puede que existan algunas razones que impidan ese algo. Y las razones no las podemos obviar muchas veces, pero fabricamos excusas. No fabricamos, perdón, en ese momento excusas. Les pongo un ejemplo. Usted quiere ese reloj que tanto le gusta. Usted lo quiere. El reloj es muy, pero que muy caro. Y no lo puede comprar porque el dinero que usted posee lo necesita para pagar la renta y todas sus obligaciones del mes. Esas son razones. Usted necesita el dinero para otra cosa. Son razones y por eso usted no se puede comprar el reloj. Usted obedece a la razón y en su mente usted no está fabricando una excusa de por qué no puede comprar el reloj. Es más, si usted tuviera el dinero, usted lo compraba porque no hay excusa. Sencillamente porque su naturaleza quiere el reloj. Y así nos sucede con todas las cosas, ¿verdad? Por eso las excusas son una fabricación. Entendamos esto, ¿verdad? Que por causa de la naturaleza caída usamos las excusas en nuestra vida. Y lo terrible es hacer de esto un hábito. Hacerlo un hábito. Si usted es de los que se excusa constantemente, sepa entonces que su naturaleza pecaminosa tiene bastante control sobre su vida. Y nuestra pelea, ¿verdad?, en Cristo Jesús es hacer morir las cosas viejas para vivir nuestra nueva naturaleza en Cristo. Pero ahora que hemos entendido un poquito más de esta naturaleza de las excusas, vamos a tratar de llevar esto un poquito ahora al plano espiritual y a nuestra relación con Dios. Y voy a hacer una pregunta para cada uno de ustedes. Cuando usted le ora a Dios por algo, por lo que sea, cuando usted le ora a Dios por algo, ¿qué usted espera de Dios? ¿Una respuesta o una excusa? Usted espera de Dios siempre una respuesta, ¿verdad? Nunca espera que Dios se excuse. Bendito sea el Señor, que tiene una naturaleza que es 3 veces santa y nada tiene que ver con nuestra naturaleza caída, ¿verdad? Dios no da excusas, Dios da respuestas a nuestras oraciones. A veces sí, a veces no, a veces espera en mí, pero Dios contesta, pero jamás Dios nos da una excusa. Imagínese que usted ore a Dios y usted está esperando de Dios una respuesta y Dios lo que le da a usted es una excusa y le dice, el problema es que no he tenido tiempo de contestarte.
¿verdad? El problema es que no tengo poder para hacer eso que tú me estás pidiendo. El problema es que estaba ocupado con otras personas que también me están pidiendo cosas, ¿verdad? El problema es que estaba cansado. El problema es que dije, otro día lo hago. Dios no da excusas, pero los humanos sí damos excusas porque nuestra naturaleza pecaminosa nos impulsa para usar las excusas. Así que todos tenemos que aceptar que en muchas ocasiones le hemos ofrecido excusas a Dios para eludir una responsabilidad y al mismo tiempo no sentir culpa. Porque esto es importante, no solo eludo la responsabilidad y soy consciente que la estoy eludiendo, pero la excusa hace que se alivie ese sentimiento de culpa. Y esto viene del enemigo. Esto no viene de Dios. Miren, tenemos muchos personajes en las Escrituras que le ofrecieron excusas a Dios. Moisés, vamos a leer allí, ¿verdad? Éxodo capítulo 4, los versículos del 10 al 14, dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él le dijo, ay Señor, envíate, ruego, por medio del que debes enviar. Como si Dios se hubiera equivocado, ¿eh? Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo tu hermano Aarón levita y que él habla bien? He aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. ¿Qué hizo Moisés? Se excusó y le dijo a Dios, no puedo cumplir con lo que tú me pides porque no soy hombre de fácil palabra. Soy más bien torpe. Por favor, envía a otro. Gedeón, leamos en Jueces capítulo 6, los versículos del 14 al 16. Y mirando Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. ¿No te envío yo? ¿Y qué dijo él? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor, en la casa de mi padre. Y Jehová dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Gedeón se declara incompetente para salvar a Israel, de los madianitas y se excusa diciendo que su familia es pobre y que él es el menor de sus hermanos. Jeremías, leamos en Jeremías capítulo 1, versículos del 4 al 7. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí que no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Jeremías se excusa diciendo que era un niño y que no sabía hablar. Pero noten algo, ¿verdad? En estos 3 casos que yo he mencionado, Dios nunca aceptó sus excusas como tampoco aceptará las tuyas. En ninguno de estos casos Dios aceptó las excusas. Y no acepta la tuya. A Moisés, ¿qué fue lo que le dijo? ¿Quién le dio la boca al hombre? ¿Verdad? ¿O quién hizo al mudo, al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Y luego le dice, ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. ¿Qué le dijo a Gedeón? Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Y luego le dijo, ciertamente estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. A Jeremías Dios le dijo, antes que te formase en el vientre te conocí y antes que naciese te santifiqué y te di por profetas a las naciones. Y luego le dijo, ¿verdad? No digas, soy un niño, porque a todo lo que te enviare irás tú y dirás lo que te mande. Así que Dios ni aceptó las excusas de Moisés, ni las de Gedeón, ni las de Jeremías,
ni la de ningún ser humano, porque Dios no acepta excusas. Estos 3 hombres dejaron de lado sus excusas y obedecieron entonces al llamado de Dios. Y Moisés fue ampliamente usado por Dios. Gedeón fue ampliamente usado por Dios. Jeremías fue ampliamente usado por Dios. Pero también sé lo que a veces pensamos. Bueno, esto ocurrió con estos grandes hombres de Dios. Pero no es mi caso, ¿verdad? Yo soy insignificante. A veces pensamos así. Yo no soy nada al lado de ellos y Dios a mí no me necesita. Pero si tú estás pensando así, permítame recordarte algo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 y versículo 10. Porque allí Pablo dice que somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que Dios tiene cosas para tu vida y Dios tiene llamado sobre tu vida. No solamente el llamado a salvación, sino un llamado a caminar con Él y un llamado a hacer muchas cosas con Él. Pero ahí entran las excusas. Ahí entran las excusas, ¿verdad? Piense por un momento, ¿verdad?, en este llamado que está haciendo Dios aquí. Y piense quizás en las excusas que usted le está poniendo a Dios. Recuerde, Dios no acepta excusas. Si Jesús es tu Señor, Él espera de ti, ¿qué cosa? Obediencia y no excusas. Obediencia y no excusas. ¿Se ha preguntado usted alguna vez cuántas oportunidades usted ha perdido en su vida y en su relación con Dios por poner excusas? Piénselo por un segundo. ¿Cuántas oportunidades usted ha perdido de realización en Cristo Jesús, en el propósito de Dios en su vida, por usted estar poniendo excusas? Piénselo. Y probablemente, yo creo que yo, en mi caso, si yo hiciera una lista, voy a necesitar unas cuantas hojas de papel, para escribir. Yo creo que yo he perdido oportunidades en mi vida. Y de eso me arrepiento delante de Dios. Hermano, las excusas te frenan, te privan del propósito de Dios en tu vida. Parecen inofensivas, pero te paralizan poco a poco. Porque has hecho un hábito de ellas y te convierten entonces en tu vida en un mecanismo de defensa, de autojustificación, para evitar dolores, para cubrir miedos y para desplazar responsabilidades en tu vida. Y eso lo tenemos que aceptar, ¿verdad? No nos congregamos, pero por supuesto tenemos excusas. Estuve ocupado, el tiempo no me alcanza, me compliqué, pero todos conocemos el texto que dice en Hebreos que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre, y decimos amén por ese texto, ¿verdad? ¿Decimos amén? No que quiero que digan amén, digo que decimos amén. Decimos amén, pero aún así nos excusamos, ¿verdad? No diezmamos, no ofrendamos, y yo no estoy pidiendo dinero, nadie se equivoque aquí, pero no diezmamos, no ofrendamos, pero tenemos excusas. El dinero no me alcanza, estoy apretado, ahora cuando me salga tal trabajito. Pero conocemos la historia de la viuda pobre que dio de su pobreza todo lo que tenía y decimos amén. Pero nosotros nos seguimos excusando, ¿verdad? No servimos en ningún ministerio, no hacemos nada para el Señor, pero tenemos excusas. Estoy complicado, no me alcanza el tiempo, pero conocemos las palabras de Jesús, que dice que todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado y echado en el fuego, y decimos amén. Pero cuando nos toca a nosotros, tenemos excusas. Hermano, las excusas se vuelven un hábito y se vuelven una autoterapia. Y lo más triste es que no las llegamos a creer como si fueran una verdad. Porque nos hacen sentir bien, ¿verdad? Intentamos que nuestras excusas entonces se conviertan en razones que expliquen o que validen nuestra falta de responsabilidad. La excusa, además, poco a poco nos lleva a la queja.
Cuando usted hace de la excusa un hábito, usted va a pasar al territorio de la queja. El tiempo no me alcanza. El dinero no me alcanza. Los problemas me persiguen. No salgo de una para entrar en la otra. Caemos en el plano de la queja, ¿verdad? Pero las excusas no solo son una fabricación, es el resultado directo de la caída del hombre para no asumir su responsabilidad delante de Dios. Miren ahí en Génesis capítulo 3, los versículos, ¿verdad? Del 11 al 13. Y le dijo Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y este es Dios reclamándole directamente a Adán una responsabilidad. Y ahora que Adán se ha visto descubierto, he desobedecido, estoy frente a Dios, pero tengo una excusa. Tengo una excusa, ¿verdad? Miren, esa es nuestra naturaleza caída. Ariel fue mi compañero de estudio de época y se acuerda de un compañero nuestro, el Chencho. Y cada vez que hacían una reunión educativa de aquellas que nos hacían allá, todas estas cosas de la época de estudiantes, y siempre le sacaban cualquier cantidad de ausencias. Y allá cuando tenías muchas ausencias no tenías derecho a hacer el trabajo de control, el examen y demás. Y yo recuerdo un día que nos tuvimos que reír todos, porque aquel sacó un cartapazo así de cosas de médicos, ¿verdad? ¿Y para qué día fue? Aquí está. ¿Y tal día? No, tuve. Y yo me recuerdo que tenía una excusa para todo, ¿verdad? Esa es nuestra naturaleza. No sé si te acuerdas de ese día, ¿verdad? Tenía una excusa para todo. Y así es nuestra naturaleza. Adán desobedeció a Dios. Y Eva también. Y ahora Dios está emplazándolo en su responsabilidad. Sí, pero tengo una excusa, ¿verdad? Verso 12, perdón. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Esa fue su pobre excusa, como si esa excusa no lo hiciera culpable, ¿verdad? A los ojos de Dios. Y entonces Dios le dice a la mujer, ¿verdad? Le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo, no, yo sé que fallé, pero también tengo mi excusa, ¿eh? La serpiente me engañó y comí. A veces creemos que las excusas nos hacen inocentes a los ojos de Dios, pero Dios no acepta excusas. Dios no acepta excusas. Y las excusas comenzaron como resultado directo de la caída del ser humano, ¿verdad? Así que, hermanos, el poner excusas es una decisión del hombre que responde directamente ¿a qué? A tu naturaleza caída, a tu naturaleza pecaminosa. Cuando no es gratificada, cuando no es de tu agrado, tu mente automáticamente genera excusas, ¿verdad? Si no deseas algo, vas a fabricar excusas. ¿Saben? Un teólogo dijo en una ocasión que Dios nos levanta de nuestros fracasos, pero no de nuestras excusas. Dios te puede sacar de cualquier situación. Pero cuando hay uno tirado en el piso excusándose constantemente, Dios sencillamente no acepta tus excusas. Quiero que volvamos allí a nuestra lectura devocional, donde Jesús cuenta una parábola que nosotros la conocemos como la parábola de la gran cena. Pero para entender la motivación de esta parábola tenemos que ver el contexto donde Jesús la cuenta, ¿verdad? Y si usted va allí al principio del capítulo, usted va a ver que Jesús llega a comer a casa de un gobernante que dice que era fariseo y tenía muchos invitados. Pero obviamente, como buen fariseo y como buen gobernante, ¿a quién había invitado? A otros gobernantes y a otros fariseos. Y dentro de eso me quiero congraciar con Jesús, ¿verdad? Entiendan, Jesús es un hombre que en su momento tenía un ministerio público, era un rabí, y la gente lo seguía. Y, bueno, vamos a invitar a este también, ¿verdad? Y Jesús está observando algo, que cuando los convidados comienzan a llegar, empiezan a escoger los primeros asientos, y entonces Jesús decide contar una parábola que es previa a la parábola
que es nuestra lectura devocional. Y Jesús en esa parábola comienza a decirle, ¿verdad?, que no seleccionen los primeros asientos, sino los últimos. No sea que el dueño de la casa venga y te mueva del lugar y tú te tengas que avergonzar. Jesús termina allí diciendo, el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y además enseña también en esa parábola que debes invitar a personas que no te pueden devolver el favor. Porque si yo te invito para que tú me invites, ¿qué cosa hiciste, verdad? Y uno de los que estaba sentado allí, que probablemente había cogido un lugar de esos prominentes y escucha a Jesús contar esto o decir esto, pues se bota una frasecita muy piadosa, ¿verdad? Y ahí es donde comienza nuestra lectura devocional. Dice, oyendo esto, uno de los que estaba sentado con él a la mesa, y conté lo que dijo Jesús antes, ¿verdad? Uno que estaba sentado ahí a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de los cielos. Otras traducciones dicen que, lo traducen así, qué bendición será participar en un banquete en el reino de Dios. Ahora, como les dije, de este hombre podemos pensar que era también un fariseo, que era alguien importante en el gobierno, porque estaba allí en esa cena y expresa esta lindísima y piadosa idea. Dichoso, bienaventurado, ¿verdad? El que coma pan en el reino de los cielos. Y eso es lo que hacen muchas personas cuando expresan tener aspiraciones de ser parte del reino de los cielos, de tener un lugar en la eternidad. Todo el mundo habla bonito de Dios. Todo el mundo quiere hablar bonito del reino de los cielos. Reconocen lo grandioso de Dios, pero le desprecian cada día. Desprecian a Dios a cada día. Y es por eso que Jesús ahora cuenta esta parábola. Todo el mundo desea ir al paraíso de Dios, a un buen descanso, pero ahora tienen otras prioridades en su vida. Y como Jesús conoce el corazón de este hombre que habló y los pensamientos de él, cuenta esta parábola que leímos en la lectura devocional. Y la parábola cuenta de un hombre que hace una gran cena e invita a muchos. Y cuando tenía todo preparado, y ese es Dios, porque en esta parábola, ¿verdad?, el hombre que hace la cena, muy grande cena, ¿verdad?, es Dios y convida a todo ser humano. Cuando todo está listo, empieza a llamar a los convidados. Y el llamar de Dios es por medio del evangelio de Cristo Jesús que se predica. Dios está llamando al hombre. Pero entiendan lo que dice la parábola. Y quiero llegar al verso 18 porque es fundamental. Miren cómo comienza el verso 18. Describe a un hombre que ha sido invitado, que ha sido convidado, pero que inmediatamente comienza ¿qué? A excusarse delante de Dios. Todos los invitados, dice, a una, comenzaron ¿a qué? Aquí está la naturaleza del ser humano. Y aquí nos menciona la parábola, ¿verdad? Varios ejemplos. Dice, el primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego, me excuses. No puedes ir a ver la hacienda otro día. Seguimos leyendo el segundo caso. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses también. Oye, ¿no lo puedes probar otro día? Y hubo otro que aún nos puede parecer, bueno, este está más justificadito, ¿verdad? Acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Bueno, ¿y será que no puedes hacer ese pasito aunque te hayas casado? Aunque es una cena. La parábola pone todos estos ejemplos, ¿verdad? Y dice que todos a una comienzan a excusarse, porque la gran realidad, ¿cuál es? La verdadera razón, ¿cuál es? No quieren asistir a la cena. El hombre no quiere venir, dice Juan, a la luz, porque sus obras son malas y la luz revela sus obras. Y por eso prefieren las tinieblas. El hombre sigue rechazando a Dios. Hablan de amar a Dios, de querer una relación con Dios, de darle un lugar a Dios en su vida, pero cuando escuchan el evangelio, con todas sus exigencias,
Porque no es solamente que Cristo te ama. No, no, sí, es verdad, Cristo te ama. Pero el Evangelio también nos exige. Nos exige arrepentirnos del pecado, nos exige abandonar el pecado, nos exige caminar con Dios. Y ahí es donde decimos, ya esa parte. Y empezamos, mira, ¿sabes qué? Qué lindo, la verdad, la palabra linda, quizás en la próxima ocasión. Yo te prometo que cuando yo termine o cuando yo salga de esta situación, entonces yo voy a empezar a venir, yo voy a empezar a hacer. O como aquellos en la parábola que cuenta Jesús, Señor, te seguiré, pero déjame que primero entendamos. El hombre busca excusarse delante de Dios. Siempre ha sido así. El hombre les pone excusas a Dios para desconocerlo, pero las palabras del apóstol Pablo son contundentes. Romanos capítulo 1 y versículo 20. Miren lo que dice el texto. Dice, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles, siendo entendidas desde la creación, se hacen visibles, perdón, desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, ¿verdad? De modo que, ¿qué? Y el capítulo 1 de Romanos habla, ¿verdad?, de la culpabilidad universal del hombre delante de Dios. ¿El hombre quiere desconocer a Dios? Bueno, sucede lo que dice el salmista, ¿verdad? Que solo hay gente necia que dicen en su corazón, no hay Dios. Pero el hombre delante de Dios, dice la palabra, no tiene excusas. Nadie podrá decirle a Dios, yo no te conocí porque la verdad yo nunca te pude ni conocer, ni saber, no pude sentir de ti. Dice la palabra que nada más mirando la creación podemos entender la existencia y el poder de Dios. No tenemos excusa, ¿verdad? Pablo es contundente. Nadie podrá llegar a la presencia de Dios y justificarse de algunas cosas, porque jamás Dios aceptará esas excusas. Así que, mis hermanos, al final yo quiero dejar una pregunta de reflexión para todos nosotros, ¿verdad? ¿Qué excusa estás poniéndole a Dios hoy? Y a lo mejor no le has puesto excusa para conocer a Dios como tu Señor y Salvador. Y probablemente hayan personas que sí se la están poniendo aquí sentados, ¿verdad? Yo no sé. Pero a lo mejor tienes una excusa para negar a Dios. ¿Qué excusa le estás poniendo a Dios para no congregarte? Por poner un ejemplo. ¿Qué excusa? ¿Qué excusa le estás poniendo a Dios? ¿No tengo tiempo? ¿Estoy complicado? ¿No me alcanzo? ¿Qué excusa le estás poniendo a Dios, por ejemplo, para no honrarlo con tus diezmos y ofrendas? Y repito, yo no estoy pidiendo dinero. Eso es muy personal suyo con Dios. Es su cuenta con Dios. Pero ¿qué le estás diciendo a Dios? No me alcanza el dinero. Estoy apretado. Cuando me salga el trabajito. ¿Qué excusa le estás poniendo a Dios hoy para no servirle con pasión? Para no responder a ese llamado de Efesios que estábamos leyendo ahí en el capítulo 2. Donde usted entiende que usted es una hechura nueva en Cristo Jesús, creado en Cristo Jesús para buenas obras que Dios ha preparado de antemano. Y quiero que lo pienses, hermano mío. ¿Cuánto has dejado de alcanzar del propósito de Dios en tu vida por causa de las excusas? ¿Hasta qué punto las excusas se han vuelto un hábito en tu vida? Porque yo creo que yo tengo que admitir que yo he hecho de esto un hábito muchas veces. Y cuesta pelear contra eso. Cuesta pelear. Porque es mi naturaleza caída la que me reclama para que falle delante de Dios. Y para que incluso yo no me sienta culpable. Eso es una excusa. Alegar. Hay razones. Probablemente hay personas que por razones válidas, ¿verdad?, no han podido congregarse hoy. Hay personas que por razones válidas quizás no pueden o no han podido honrar a Dios con sus diezmos y ofrendas. Hay personas que quizás por razones muy válidas no pueden estar ahora mismo ayudando o sirviendo en un ministerio de la iglesia. Pero estoy seguro que hay muchos también
que solo tienen excusas delante de Dios. Así que yo creo que al final se trata de autorrevisarnos todos nosotros, ¿verdad? Y pensar, ¿qué excusas te estoy poniendo hoy, Señor, en mi vida, en alguna área, en alguna cosa? Y si puedes reconocer alguna excusa en vez de una razón, trata de quitar esa excusa y trata de corregir eso, ¿verdad? Moisés lo corrigió, Gedeón lo corrigió, Jeremías lo corrigió. Yo trato de corregirlo y usted debe de tratarlo también. Todos debemos de tratar de corregir esto de excusarnos delante de Dios. Termino diciéndoles, Dios entiende razones, pero rechaza excusas. Vamos a orar en esta mañana. Padre, te doy gracias por tu palabra, porque tu palabra nos confronta, Señor. Y yo mismo tengo que admitir que he puesto tantas excusas en mi vida. Te he puesto tantas excusas a ti. Le he puesto tantas excusas a veces a mis hermanos. Y Señor, yo puedo reconocer que las excusas muchas veces se han instalado en mi vida y se han hecho un hábito, un mal hábito en mi vida contra el que he tenido que luchar. Contra el que todos nosotros tenemos que luchar, Señor. Porque es una batalla diaria. Y es un problema no resuelto, Señor. Es un problema que día a día tenemos que lidiar con él en nuestra relación contigo. Porque nuestra naturaleza pecaminosa nos impulsa a poner excusas delante de ti, delante de los hermanos. Ayúdanos, Señor, para que el enemigo no nos engañe, para que el enemigo no venga a desplazar mi responsabilidad, para que el enemigo no venga con estas sutilezas a tratar de justificar lo que es injustificable en mi vida, Señor. Permite que pueda sacar las excusas que no tienen sentido. Puede que en mi vida haya razones y tú entiendes razones, Señor, pero rechazas las excusas. Danos obediencia a tu llamado, a lo que tú demandas de cada uno de nosotros, Señor. Permite que verdaderamente podamos rendirnos a ti y que podamos, oh Dios, caminar en integridad contigo. Ayúdanos, Señor. Bendice esta palabra en nuestras vidas y permite que la pongamos por obra, porque no queremos ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.